camino vaya descubriendo categorías que no pensé que iban a salir, ¿no? Ujú. Entonces tú mencionabas, por ejemplo, Foucault. Ahora, Foucault, tomarlo en una investigación es bien complicado porque el hombre es bien difícil de entender, ¿no? Entonces, a menos que estés haciendo un tema de relaciones de poder, o cuando hablas de la escuela crítica, la escuela crítica o la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, ellos asumen más bien la idea de poder asumir categorías nuevas y no ingresar a la investigación con categorías preestablecidas, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿es correcto esto? De hecho, justamente la escuela de Frankfurt ha sido fue en el siglo XX uno de los grandes promotores de que se hiciera investigación cualitativa, porque se supone que la cuantitativa era positivista o capitalista. Claro, Y ellos que estaban en contra del tema, Ujú. o sea, en contra Sí. total del positivismo, pues, ¿no? En contra Eh, total. claro que Foucault también es crítico, pero a su manera. Es un crítico más nietzscheano que No, pues marxista. que él critica todo el tema de poder, ¿no? El tema de las cuestiones de poder y todo lo establece francamente en el tema de poder. Ujú. Pero sí hay formas de trabajar con Foucault. Particularmente que se llama subjetivación. ¿Subjetivación qué es? Él tiene tres etapas de su obra. Una Es etapa lo donde mismo que habla, hace, y no es lo mismo que hace Husserl cuando habla de la epogé. O sea, podemos comparar la subjetividad con la epogé de Edmund Husserl, no sería lo mismo. realmente no he leído directamente a Husserl, sino a través de metodólogos de fenomenología. Ah, ok, ok. Sé que Husserl estaba convencido de que debía haber una filosofía aparte que reivindicara lo humano frente a la deshumanización que significaban las ciencias del hombre en ese momento. Evidentemente, todo, o sea, en el siglo XX todo el mundo estaba en contra de la cuantitativa. De ahí nace la cualitativa. Pero epogé se utiliza como término técnico en el diseño, en el enfoque fenomenológico para hablar de un estado donde tú ya eres consciente de tu implicación personal en el fenómeno, donde tú ya sabes, bueno, yo estoy viendo este fenómeno de violencia de género como hombre, entonces me tengo que despegar de ahí porque hay muchas cosas que no voy a ver desde mi mirada masculina porque la voy a legitimar desde mi mirada. Epogé es llegar a ese estado, y a ese estado se llega a través de otro proceso que se llama ascesis. Ascesis es darle y darle y reflexionar y reflexionar y reflexionar para estar lo más libre posible para aprender la experiencia del otro y no la propia. Hay dos corrientes eh, que son la fenomenología trascendental y la fenomenología hermenéutica que se utilizan en investigación social, que más allá de lo filosófico, que la una cree que sí es posible librarse de todo eso, pero la hermenéutica dice que no, que realmente no se puede, que siempre vamos a ser sujetos sociales. Entonces, epogé es eso. Epogé en estas dos corrientes es entendida como ese estado al que uno llega. Desconozco cómo Husserl lo entendía originalmente. Realmente es una lectura densa la de Husserl. Pero bueno, espero que eso aclare, Carla. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Mm? Listo. Angélica. No sé si había alguien antes, Salvador me parece. Salvador, luego Angélica. Hola, buenas noches. ¿Me Bueno, escuchan? Sí, sí, fuerte y claro, claro. Salvador. Bien, bueno, qué interesante el trabajo de investigación o la exposición que está realizando. Bueno, tú dominas al revés al derecho, de repente porque ya tienes mucha experiencia al respecto, así como otros colegas, ¿no? Otros compañeros. Yo, por ejemplo, inicialmente no me gustaba la investigación, pero Ujú, yo recuerdo, terminé una maestría en 1998, pero no hacía mi trabajo de investigación porque no entendía cómo hacer un trabajo de investigación, ¿no? ujú. Porque recibía cursos teóricos y había que leer bastantes libros, teorías, de tal modo que no llegué a entender y hice varios cursos de investigación, varios, no estamos hablando de tres, cuatro, pero y todavía no lo entendía. Yo no sé, de repente
no sé, pero bueno, el ser humano creo que siempre requiere, como decir, aprender el ABC Ujú. con dibujitos, ¿no? Y de tal modo Ok. que hubo un docente, un doctor, que logró enseñar con dibujitos la investigación y lo Mm, entendí hasta que hice mi trabajo de investigación de la maestría y, y me gustó, ¿no? Me gustó cómo lo enseñaba y de tal modo que hice mi trabajo de investigación. Y bueno, ese era el cuantitativo, por cierto, ¿no? Y el cuantitativo es como, bueno, tiene una camisa de fuerza, te planteas una idea, de la idea viene el problema, tú planteas el objetivo, la hipótesis, y listo, ¿no? Tu operacionalización de variables, aplicas la investigación, resultados, listo, ¿no? Y como usted sabe, hay la básica o la aplicada. En este caso, ujú. habitualmente dice la básica, ¿no? Ok. Bueno, y así me encantó, ¿no? Me encantó, comenzaba así. Y ahora, y el cualitativo, estoy recibiendo varios cursos y no lo entendía todavía porque el cualitativo pensé que solamente era cambio de palabras, ¿no? O sea, variables por categorías, ¿no? Mm, Pero en realidad no es así, ¿no? No es así. Claro que los términos que se usan, podríamos decir que es igual, pero es diferente, ¿no? Pero cada diseño que estoy capacitándome, lo veo más complicado, mucha teoría, muchas palabras, como los dibujitos que hace mm, o que hace el Atlasti y muchas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, Leo, disculpe mi ignorancia al respecto de la investigación cualitativa, pero para eso estoy, para aprender. Pero qué interesante, te voy siguiendo, voy entendiendo las preguntas. Claro que algunos que intervienen ya conocen, saben, y contrasto y sigo aprendiendo. Pero quiero llegar al punto de entenderlo bien y comenzar a aplicar, ¿no? Porque yo comencé a aplicar igual el cuantitativo mm. y me quedaba en el planteamiento de los objetivos, ya me perdía. Entonces, ahora quiero hacer lo mismo, ¿no? Ir aprendiendo, de repente, porque a veces depende del diseño, creo yo, se plantean objetivos, ¿no? Porque no podemos comenzar con una idea clara, porque es flexible y puede cambiar. O sea, no hay una camisa de fuerza, ¿no? De repente algunos diseños, como usted dice, ¿no? De teoría fundamentada o investigación-acción. Ahora, no entiendo todavía hasta ahora si es que podemos hacer los tipos, ¿no? El básico o el aplicado, porque el aplicado pues llegas a una solución, ¿no? Y en el cualitativo se podría llegar también así de repente como investigación-acción, ¿no? Acción es porque tú llegas a una mejora. Tiene un problema, intervienes y llega a una mejora. Y eso quisiera entender, ¿no? O sea, de repente, no sé, este es el curso avanzado, básico, el cualitativo, porque estoy para eso, ¿no? Por eso estoy en este curso también. Gracias, ¿ah? Mm. Disculpe, Gabriel. No, a ti, Salvador, y qué chévere que estás en ese camino y que te mueve la pregunta y te mueve la curiosidad. Realmente aprender investigación no es sencillo. Hay mucha gente que dice, no, que la investigación no es para todo el mundo. Yo pues, soy del lado contrario. Más bien enseñar investigación no es para todo el mundo. Y evidentemente es chévere que saber que algunas de las nociones tienen ese eco en ti, ya que uno se esfuerza por simplificar este tipo de cosas. Pero realmente, Pero imagínate, imagínate que yo me gradué recién en el 2018, o sea, 20 años. Se imagina para aprender y plantear claro. y ya terminar mi tesis. Pero no debe durar tanto, yo creo, porque, como decía la otra colega, demoró un año, ¿no? Para hacer un trabajo sistemático en el artículo, ¿no? Pues 3 meses. Creo que la práctica hace pues de que no ya se vuelva más. Pero primero tienes que entender bien para comenzar y terminar un trabajo, ¿no? Gracias, discúlpame que te... Lo que pasa es que no te preocupes, nunca hay que pedir disculpas por la ignorancia, Salvador. Ese es el estado donde todo surge realmente. Pero realmente el aprendizaje en la investigación cualitativa, el verdadero se obtiene en la práctica, porque en la práctica te das cuenta, entonces esto significaba esto, entonces lo que este manual decía no era tan así, entonces, ¿por qué? Porque es que también es muy el uno por uno. Realmente es un proceso muy, pero muy individual. Hay muchas cosas acá que probablemente algunos en su investigación dirán, oh, tenía razón.
y otros dirán, no, no sirvió. Y porque el proceso de investigación cualitativa es muy individual, contrario a la estandarización que hay en la cuantitativa. Cuantitativa un poco, y que son más o menos universalmente reconocidos. O sea, tú te vas a China a hacer un estudio experimental y en China entienden el estudio experimental, a pesar de las variaciones regionales. Pero cualitativa suele ser de una manera muy característica en América Latina y justamente conecta con lo crítico social. Pero sí, realmente, y es algo que les digo a todos, realmente el aprendizaje real es en la vivencia, es al hacer uno todo esto. Porque es que fíjense que hay un proceso que es fundamental y es que el sistema categorial influye mucho en cómo se presentan los resultados, porque muchas veces, el sistema categorial que uno ha hecho termina siendo capítulos de la tesis. ¿Qué quiere decir? Que entonces uno desde el principio está pensando en cómo lo va a escribir, en cómo lo va a escribir. Ya te doy la palabra, Angélica, te termino este punto y vamos contigo. Ah, Eh, sí, perdón. no te preocupes. Entonces, ¿qué resulta? Que escribir es analizar, porque escribir no solamente escribir, escribir es pensar. Y a medida que tú vas escribiendo sobre tu análisis y se te van ocurriendo algunas cosas, algunas posibles hipótesis adicionales, entonces escribiendo, o sea, tú no paras de analizar hasta que el informe está terminado. No paras de analizar. O sea, desde que estás leyendo la primera literatura, la primera evidencia, tú dices, es que este fenómeno que me interesa puede ir por este lado. No he entrevistado siquiera a los fenómenos, a los participantes. O incluso desde que si es un tema que viene de tu propia vivencia, simplemente con la idea de, ¿qué tal si yo investigo esto sobre estas personas que están cerca de mí? O si yo soy docente, por ejemplo, que los docentes investigan mucho sobre ellos mismos. Los docentes investigan muchísimo, muchísimo sobre ellos mismos. Bueno, ¿dónde empieza realmente uno a analizar? Es difícil establecer realmente el inicio y el final. Y además, cuando haces las preguntas, cuando diseñas las preguntas y cuando planificas, también qué vas a preguntar, también está interconectado con el análisis. En teoría fundamentada hay un principio que es el de comparación constante, perdón, el de muestreo teórico. Y en el muestreo teórico uno básicamente escoge los participantes y escoge lo que les va a preguntar de acuerdo con el proyecto de teoría que uno tiene. No es como que no haya ninguna guía ni nada que asirse. Realmente hay manuales, pero también la guía es la pregunta de investigación. Las categorías pueden cambiar, pero lo ideal es que si tú te preguntaste al principio por algo, al final reportes sobre eso. Pero generalmente el ancla de una investigación cualitativa es la pregunta inicial. Es la pregunta inicial. De resto, siempre estás analizando hasta que terminas. E incluso a veces publicaste y todo, y luego dices, oh, ¿verdad? Este otro autor que nunca había leído hasta hoy tiene algo que decir sobre mi tema. Entonces, tal vez haces un nuevo análisis. Bueno, voy con Angélica, que yo me extiendo mucho. Justamente por allí va mi pregunta, porque yo tengo Ujú, ahí muchísimos, eh, preocupación, sobre todo por ahorita presentar la investigación del doctorado. ujú, La pregunta es, cuando hacemos una investigación que tiene que ver con el análisis conceptual, ujú, y si no estamos implementando categorías nuevas, entonces no estamos aportando nada nuevo porque a veces los asesores de tesis dicen, si no tienes entrevistas, no tienes investigación, no estás diciendo nada nuevo, todo lo que estás diciendo ya lo sabemos. Y yo refuto esa parte porque eh, justamente cuando uno se sube al transporte público, ya estás ujú, haciendo sociología, ya estás analizando por qué la gente se traslada hasta los lugares más, digamos, urbanos para llevar a sus hijos a la escuela y dices, bueno, ujú, yo creo que ahí hay una intencionalidad de los centros educativos que están más modernos, que se van a juntar a lo mejor los niños con una clase media y no la del barrio, ¿no? Etcétera, etcétera. Uno como sociólogo siempre está haciendo ese tipo de observaciones. Entonces, yo al hacer mi investigación, analizo todo el tema de la educación neoliberal, analizo todo el tema de los movimientos, pero también me doy cuenta que sin hacer entrevistas,
yo ya estoy viendo que los movimientos estudiantiles no analizaron bien lo que es un modelo educativo neoliberal y que estuvieron negociando con las autoridades, Ujú, em, digamos, quedando subordinados a las instituciones porque no revisaron todo lo que implicaba llevar a cabo este modelo educativo. Es decir, no hay una revisión de los documentos oficiales y por lo tanto sucede eso. Entonces ahí yo ya tengo de entrada, desde mi punto de vista, una investigación que puedo extenderla a partir de ciertos conceptos que ya están ujú. dichos por algunos autores y que yo voy a comprobar que hay una crisis educativa por tal motivo, porque hubo una negociación del movimiento estudiantil, tal, tal, tal. Entonces, ese es una de mis grandes dilemas en la investigación. Se me ocurren muchas cosas, ¿no? Solamente con escucharte hablar, particularmente dos conceptos vinieron a mi cabeza. El primero es teoría de la estructuración, que explicaría por qué eh, que explicaría tanto el lado de la estructura como el lado del actor, de Anthony Giddens. Y se me vino a la mente, imposible que no se venga a la mente a uno capital cultural en educación, ¿no? Pero sí, efectivamente de eso se trata. O sea, en ciencias sociales en general, no solamente en sociología, es como si cada cosa que uno viviera tuviera un concepto para ser abordado. Casi cada cosa, casi cada cosa, ¿no? Y de alguna u otra manera, la sensibilidad del investigador cualitativo viene un poco de eso, de convertir esta experiencia en un tema de investigación, pero sin salirse de ese contexto, ¿no? Pero sí, Angélica, la verdad es que de eso se trata. De eso se trata. Eh, Uno O hace sea, no, ciencias. Ujú. con esta observación, o sea, no, no estoy mal yo, porque, o sea, mi asesor de tesis dice, es que yo no veo nada nuevo al no mostrar entrevistas y hacer el análisis temático, teórico necesario. No sé, claro, todavía me faltan las entrevistas, pero Ujú. es forzoso hacer una serie de entrevistas. Depende. Si tú vas a hacer un análisis conceptual, lo primero de lo que hay que partir es partir de alguna metodología de análisis conceptual. Uno puede hacer una gran cantidad de críticas a un concepto y eso se puede valer como una investigación. Los conceptos normalmente también se alimentan muy bien de la evidencia. Particularmente la investigación cualitativa la he visto ser utilizada muchas veces justamente para poner en cuestionamiento un concepto y ampliarlo o incluso interpelarlo, ¿no? Cuando Foucault, por ejemplo, y es un concepto que te iba a recomendar si de pronto lo puedes tomar en consideración, cuando propuso el concepto de subjetivación, la subjetivación es la manera en la cual ciertas normas y ciertos discursos se convierten en una norma de vida para la persona, en una forma en que interactúa consigo mismo. El neoliberalismo, por ejemplo, que valora esta forma empresa. Entonces viene el individuo y dice, no, es que yo me tengo que comportar como una empresa. Tengo que percibir a mis amigos como competidores. Tengo que ser más productivo y hacer más eficiente mis procesos. Entonces, cuando el individuo se subjetiva como una empresa, entonces ya ahí hay una forma de vivir el neoliberalismo. Pero creo que Foucault, él dice, esto que voy a poner, el y el poder, él lo dice. Él dice, esto que voy a proponer no es ni un concepto ni una metodología. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente simplemente empezó a utilizar lo que Foucault decía en ese texto en particular, que es uno de sus últimos textos, para hacer análisis social, porque era muy poderoso en la investigación con respecto al neoliberalismo. Entonces, ¿qué sucede? Em, Uno puede hacer una recolección crítica de todo lo que es el concepto de subjetivación, por ejemplo, de todas las formas en las que se ha usado, de todas las clases de investigaciones en las que se ha usado. Y terminan siendo textos necesarios. Tal vez no innovan tanto, tal vez lo que aportan puede ser la crítica a ese concepto, la crítica a algunos de los problemas de ese concepto, por ejemplo, y de uno de sus principales problemas es la gran cantidad de fenómenos a los que se puede aplicar, que puede emborronar su campo semántico, así como puede haber otras críticas. Puede haber críticas relacionadas con, no, que es demasiado indistinto de otras teorías de la identidad, por ejemplo.
o que es demasiado indistinto de otras teorías de la subjetividad, o que se solapa con otros conceptos. Un análisis conceptual lo puede hacer de una manera enormemente libre, o sea, casi tan libre como un análisis cualitativo. Pero tampoco le voy a decir, no, la historia está equivocado tampoco, porque tampoco es la idea. Ajá, Simplemente en la comunidad científica hay una gran presión por la innovación. Y evidentemente, de ah, alguna u otra manera, eso se convierte en una norma para hacer nuestro trabajo. Y uno mira hasta qué punto juega con eso. El mismo Foucault decía que frente a una norma, el individuo siempre tiene dos salidas: o se subjetiva o se resiste de muchas formas. Puede resistirse de manera silenciosa, o puede hacerlo de manera agresiva, o puede hacer trampas. Trampas en el sentido, no, yo puedo hacer como que propongo algo nuevo, pero realmente es una reinterpretación de lo que dijo y dijeron otros y mi síntesis, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente frente a esa norma siempre hay muchas maneras de interactuar, ¿no? Realmente es una decisión de cada investigador. sí, 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 entiendo. Pero, Me quedó bien claro y me resuelve muchos problemas. Y se me ocurre, no sé, pensar si podemos encontrar un recurso en Atlas T, por ejemplo, también. claro, claro, sobre todo con el tema de los memes. Yo creo que ya es hora de que presentemos Atlas T. Faltan acá, a ver, ¿qué falta por acá? Bueno, Ya no esta interrumpo, frase, ¿eh? no, no te preocupes, que la idea es esta. Igual tenemos 4 sesiones. Bueno, el instrumento ese eres tú, ¿cierto? El instrumento, el instrumento es el investigador. Yo quiero, de alguna u otra manera, enfatizar que uno como investigador siempre está metido en su fenómeno, en el fenómeno con su cuerpo. Y con su cuerpo en el sentido, no, simplemente estoy, no, como categoría analítica, cuerpo, hay una sociología de cuerpos y emociones, por ejemplo. Y básicamente uno como investigador aprende a ver de otra manera. Uno como investigador no solamente ve y escucha, también está, también percibe las emociones que hay alrededor que de la gente. Cuando un lugar, por ejemplo, es un lugar del terror, por ejemplo, cuando es un no lugar, por ejemplo, el investigador lo siente. Eh, cuando, el olor, el sabor de las cosas, el tacto de las cosas también es sumamente importante. Pero al mismo tiempo es que es el investigador el que decide qué es lo que va a ver. La investigación cuantitativa tiene la tradición de que los instrumentos tengan una validación y una estandarización. Pero ¿qué sucede? Que el instrumento produce los datos y en este caso el investigador produce los datos. Como les dije, realmente esta masa informe, que es la realidad, un investigador puede hacer una lectura completamente diferente de otro, completamente diferente. Y muchas veces esto pasa por el proceso de reflexividad. Reflexividad es que antes de meterse a la investigación e incluso durante, una de las cosas principales es aclarar, bueno, yo cómo estoy ahí, yo cómo estoy ahí en la investigación. Es decir, o sea, yo qué clase de sujeto social soy frente a esa investigación, cuáles son los determinantes sociales que me llevan a mí a verlo de esa manera, a verlo de esa manera. Cuando yo propuse por primera vez en la maestría mi investigación sobre modelaje webcam, hubo mucha resistencia por parte del resto de académicos porque es como si esa ocupación es tan popular en Medellín que es como si los otros investigadores pensaran que no valiera la pena que eso se investigara. Y realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque muchas de las formas laborales que se presentan en ese trabajo de alguna u otra manera representan a todos los trabajadores digitales y representan el trabajo en el liberalismo. Entonces, bueno, ¿cómo uno va a defender eso? ¿Qué intereses tiene uno con eso? ¿Qué personas significativas que uno conoció están en el fenómeno? ¿O cómo influyó ese fenómeno, la interacción de ese fenómeno en uno? Es bueno que independientemente de cualquier enfoque que nosotros tomemos, el etnográfico, el fenomenológico, siempre hagamos ese ejercicio. Hay personas que llevan un diario personal y uno es un poco libre para declarar en la investigación qué tipo de cosas es las que uno de alguna u otra manera pone de sí mismo en la investigación. Al fin y al cabo, Bourdieu en Homo Academicus tiene una frase que es, cuando él se puso a investigar a los investigadores también, Bourdieu, el investigador francés, el sociólogo. Entonces él dice en la primera página,
hay cosas que uno solamente sabe porque hace parte del fenómeno, pero al mismo tiempo hay cosas que uno quiere ocultar, negar, ignorar porque hace parte del fenómeno. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en un entorno institucional donde hay violencia de género naturalizada y uno es la víctima, uno no quiere saber quién está siendo víctima de violencia de género. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que leerlas y dependiendo de la implicación personal que uno tenga en la investigación. Y realmente es una de las fuentes más grandes de validez para el análisis al final, porque la idea es que no sea un ejercicio solipsista, narcisista de escribir lo que uno piensa, sino que uno realmente esté dando cuenta de una realidad que está ahí y que esté dando cuenta efectivamente de cómo el filtro que es uno participa en comunicar esa realidad. Entonces, básicamente eso es una invitación. Es uno de los mensajes principales de esta sesión. El instrumento es uno y validar el instrumento proviene de hacer esa reflexión. Bueno, básicamente eso. Yo creo que lo teórico de teoría fundamentada vamos a dejarlo para otra parte. Vámonos a Atlas ya de manera más práctica. Voy a cambiar acá la pantalla porque, bueno, pregunta hasta acá. ¿Cómo les ha parecido el tema hasta ahora? ¿Cómo les han parecido las cosas hasta ahora? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esto? Bueno, hay una cantidad de... Bueno, Angélica está conforme, me alegra saberlo. Sí, doctor, disculpe. Sí, escucho. No, está interesante, pero en 4 clases va a ser un poco difícil de repente hacer todo lo que tiene que ver la investigación cualitativa, ¿no? Y más aún si vamos a usar ese programa de Atlasti, porque no es fácil, ¿no? Entonces creo, no sé si es posible de repente algunos tutoriales paso a paso para practicar Atlasti y de repente con un ejemplo, no sé si es posible, porque en 4 clases es un poco bien difícil de que nosotros podamos de repente captar toda la idea, todas las ideas, ¿no? Gracias. Sí, es que realmente estamos trabajando un poco en eso, para ver cuál es De hecho, este programa incluso se extendió. Originalmente era de 3 sesiones, pero por el tema tan pragmático, yo decidí, bueno, vamos a hacer una sesión que sea puramente práctica, que va a ser la del miércoles, ¿no? Entonces, el miércoles hablamos de teoría fundamentada y vamos explicando cómo se hace con Atlas T, hasta que tengamos una teoría pequeña. Bueno, Atlas T, ¿qué tiene? Atlas T, ¿qué les permite hacer? Bueno, primero que todo, a la izquierda tiene la lista de todos los elementos. Y los elementos de Atlas T son principalmente 4. Primero, los documentos. Los documentos son las entrevistas, los videos, los audios, todo lo que ustedes tengan ahí para analizar. Entonces, aparece de esta manera. Le damos doble clic. Lo empieza a cargar en pestañas. Es súper importante porque el espacio de trabajo está como dispuesto en pestañas para que tú puedas tener varias instancias de trabajo al mismo tiempo. Maestro, disculpa Sí, que lo interrumpa. No sé si, creo que todos han podido lograr realizar la instalación en su escritorio de cierto, ¿cómo Atlassian les ha ido con la instalación? para si no poder ayudarles en el proceso. Buenas noches. Hola, Nilton. Ujú. Si yo tengo dificultades porque en la ventana me aparece adquirir la licencia o suscribirte a la versión gratuita de prueba. Muy bien, entiendo. No, Maestro, ahí me quedé, no logré instalarlo. Muy bien, vamos a las instrucciones. Recuerden que ustedes recibieron un comprimido que tiene unas instrucciones, no recuerdo si está en español o en inglés, déjame yo lo verifico acá en mis archivos. A ver, Atlas. ¿Qué sucede? Que hay que seguir las instrucciones porque craquear un programa, o sea, piratear un programa con fines didácticos, ten en cuenta que no tenemos nada en contra de Atlas T, pero para fines didácticos realmente es un poco costoso. Em, el programa, el programa tiene un crack que a través del crack él deja de pedir la autenticación. ¿Qué quiere decir? Que hay un pequeño archivo a través del cual, bueno, más bien
presento mi pantalla acá para que ustedes de pronto lo miren. Un momento. No sé si podríamos ver esto, que Sí, alguien se busca. que tenga dificultades puede esto compartir para que el maestro pueda guiarle en el proceso. No sé qué le parece. Déjame yo le digo primero los pasos. Les digo Ok, primero los ok, pasos. listo. Y luego, luego, Puedo luego lo compartir hacemos mi juntos. pantalla. Sí, pero los que tengan instalado Atlas T y no les sirva en este momento, desinstálenlo por ahora y luego sigamos las instrucciones desde cero con el programa desinstalado. O sea, mientras yo explico acá, vayan desinstalándolo, vayan a archivos a agregar o quitar programas, canal de No, yo Buenas no control. tardes, tengo, no, profesor. yo no Sí, tengo instalado el Atlas Team, no lo tengo. Bueno, en esta laptop no lo tengo, en ningún lado en realidad. Buenas Entonces, tardes, profesor. Yo buenas tampoco tardes, lo Ortiz. tengo y no me ha llegado ningún archivo. ¿Por qué medio lo mandaron? Aquí está Bueno, esto. Lo acabo de compartir aquí, aquí por el Zoom también para que puedan perfecto, esto descargarlo. perfecto. Y podamos ir esto paso a paso mientras que el maestro nos va guiando, ¿no? Para poder instalarlos todos y para la segunda sesión del miércoles, full prácticas con este software. Sí, fíjense lo siguiente, fíjense qué es lo que hay dentro de la carpeta. La carpeta tiene tres cosas. Tiene, número uno, un archivo que se llama crack, que uno entra y realmente son estos tres archivos. Ya les voy a decir para qué sirve. Dos, tiene unas instrucciones, pero no sé si todo el mundo habla inglés acá. Creo que las instrucciones sí, estaban en inglés. Entonces, a lo mejor lo explicamos en español. Y tienen el instalador. El instalador es el que dice .exe. Entonces, el paso uno es instalarlo con el instalador. Entonces, ustedes lo instalan y luego dejan que el instalador instale el programa, pero no lo abran inmediatamente. No abran inmediatamente Atlas y todavía. Entonces, paso uno, instalar. Paso uno, simplemente instalar del comprimido que está ahí. Paso dos, ustedes buscan la carpeta en que se instaló Atlas T. La carpeta normalmente es así, normalmente está en disco local, o sea, el disco duro principal, donde se instalan casi todos los programas desde su computador. Van a archivos de programa, normalmente hay dos, uno que dice 86, otro que no. También se puede llamar program files, de acuerdo con el idioma de su computador. Y luego buscan una carpeta que se llama Scientific Software, que es la empresa que hizo Atlas T. Ustedes entran y ahí está la carpeta donde está instalado Atlas T. Perfecto. El segundo paso es, paso uno, instalar Atlas T. Paso dos, buscar la carpeta del sistema donde fue instalado Atlas T. Ahora bien, paso tres. El paso tres es que este comprimido tiene estos tres archivos. Estos tres archivos, uno simplemente los saca y los pega en esta carpeta de Atlas T. En esta carpeta. Así, uno simplemente coge, los arrastra o lo descomprime en el escritorio, en cualquier carpeta y los suelta acá. Entonces, esos archivos, ¿qué hacen? Esos archivos son archivos relacionados con la licencia. Entonces, ¿qué hace? Que Atlas T tiene un sistema mediante el cual él siempre se está conectando a Internet para comprobar que tienes una licencia real. La manera de piratear esto es que básicamente tú sobrescribes los archivos y ya reprogramas Atlas T para que no vaya a hacer eso, para que no busque la licencia comunicándose con el servidor de la empresa. De manera que es un Atlas T que no se comunica con la central. De esa manera puedes utilizar Atlas T como si tuvieras la versión completa, de manera que no tienes que hacer más nada, ¿no? Evidentemente, pues es una versión didáctica. La recomendación es que si les gusta, compren el programa, la última versión que también está espectacular con la inteligencia artificial. Pero por ahora, para este ejercicio de trabajo, vamos a trabajar haciendo esto. Bueno, cuénteme si de pronto la instrucción fue clara o si hay duda en algún punto. Una disculpa, profesor, pero apenas lo estoy Tranquilo. bajando del link que pasaron en Zoom Ok, y se está tardando un poco. ok. ¿Podrías volver a repetir el procedimiento para que lo Sí, siga? claro que sí. Pero me puedes dar me dice que queda un minuto para Sí, terminar de bajarlo.
Podemos hacerlo, si quieres, después alguno de ustedes puede compartir pantalla para que lo hagamos de una manera más práctica. Pero sí, paso número Es uno. que ¿Sí? sí voy, ya casi queda, ¿eh? No, 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 no. Sabes que no, ya ahora me aumentó, me había dicho 1 minuto y ahora me dice que quedan Ah, si estás en 5. Wi-Fi, normalmente es inestable. Ajá, no sé cuánto se vaya a tardar. Pero bueno, pues ya intentaré hacerlo nada más si me puedes. ¿Van a subir el video? Aquí preguntan. Sí, es que el video siempre se sube. Sí, Eh, sí, Ah, no se perfecto, preocupen. entonces puedo Video general. instalarlo durante la semana. bueno, Muchas igual, gracias. sí, listo, de una. Entonces memorícense que desde el 7:50 estamos dando las instrucciones. Desde Gracias. ¿Alguien quiere esto compartir su pantalla para que pueda servir de guía para los otros estudiantes que de repente Sí, puedan lograr presentar estas dificultades? eso suele servir mucho. Entonces, esos 10 minutos guiamos a alguien a la instalación. Tal vez Carla, que Carla se desvíe por instalarlo. Ahí la escuché.